tema porque estaban entonces empezando con lo de fauna ibérica, lo del tema de las grabaciones del hombre y la tierra y lo de todas estas cosas, y montando lo de Peregrina y todo esto. Y entonces ya Carlos se quedó con Félix. O sea, ya toda su vida, mientras vivió Félix, Carlos estuvo con él en las grabaciones. Ya cuando murió Félix, pues el hombre ha seguido con el tema del lobo y ha seguido haciendo documentales y ha seguido, pues un poco intentando desmitificar el lobo malo. O sea, digamos que el legado de Félix se ha seguido un poco en Carlos, que es el que va a venir esta tarde, que es el que con el que vais a estar mañana y con el que vamos a entrar los lobos y todas estas historietas. Y debería seguir, ¿no? ¿Perdón? Legado. Debería seguir este legado, ¿no? Como que o sea, debería. para futuras generaciones que sigan. Claro, si los de la escuela de Félix, mientras vivimos, seguimos al pie del cañón. Yo estuve trabajando con él en los temas de cetrería en Torrejón, en las primeras operaciones aquellas de los aviones. Aurelio estuvo de jefe de naturalistas, que es el que os acaba de comentar en las grabaciones del hombre y la tierra, y también estuvo en Barajas de cetrero. Mauricio, que acaba de morir ahora, pero también estuvo, pues yo creo, con Bernardo López Hilleruelo, que es otro cetrero. Pues él se ha salido ya del tema este, pero sigue en Galicia ahí promocionando pues eso, la naturaleza y estas cosas. Y luego el niño que llamábamos, que era el que estaba en Barajas, que bueno, que le llamábamos el niño porque era un tío más joven, pues bueno, más joven, que tenía 20 y algún años, y hace 35 que se murió Félix, o sea que ya no es tan niño. El niño que ya no es tan niño sigue con la viuda en la operación de Barajas, y Jesús Brizuela sigue en Morón. En fin, digamos que el legado de Félix se conserva. Luego, ya a otro nivel, que han estado, bueno, Joaquín Araujo, que también nos sonará, que también estuvo con él. Luego ya no han estado con él, pero son herederos suyos de alguna manera. Luis Miguel Domínguez, que es el de Lobo Marley. ¿Cuál fue el motivo para crear todo esto? Buena pregunta. Estamos locos. O sea, vamos a ver. El motivo, yo te puedo contar el proceso de crear esto. Fui a ver Taramundi y dije, coño, pues esto lo podemos hacer nosotros igual o mejor en Rioja. Y entonces pues hice un proyecto basado en los temas de turismo rural, de aprovechar sosteniblemente pues las posibilidades que teníamos de la biodiversidad, del paisaje, de la geología, de tal. Y se lo planteé, me lo habían encargado de la Delegación de Agricultura, pues se lo di a los políticos, se mandó a Europa y les gustó y nos lo aprobaron. Y entonces, pues claro, ya llegaron los políticos y dijeron, bueno, pues ya lo tenemos aprobado, pero esto, a ver si tú montas algo, un hotel rural, un tal, porque la gente tiene que ver las cosas, o sea, no es lo que le contemos nosotros y no sé qué. Y claro, yo le dije, mira, yo había estado en educación, vamos, en temas de esto de formación ocupacional, en escuelas talleres, pero yo de hostelero, había estado trabajando en la fábrica, había hecho muchos oficios menos el de hostelero, había sido pastor, había sido ganadero, había sido de todo, pero esto nunca. Y le dije, mira, nosotros esto no, porque no. Y entonces, no, pues a ver alguna cosa. Y entonces yo dije, hombre, digamos que la continuidad de lo que hemos planteado sería la educación ambiental. O sea, sería crear un centro que descargara un poco los chorros, que era la zona estrella donde todo el mundo iba y pasaba todo el día allí machacando un territorio muy importante y muy interesante. Entonces, por eso creamos el itinerario también, un poco para, digamos, que descargar en la visita y luego pues el tema de educación ambiental para los colegios. Entonces por eso hemos montado las cabañas, bueno, están montadas así desde el año 90, o sea que por eso montamos unas cabañas para 8 plazas y tal, para los críos, para todo este tema. Y entonces pues le planteamos los centros de educación ambiental. Y entonces ellos, felices, me dijeron, pues estos vamos a dar 25 millones a fondo perdido porque nos encanta la idea y el proyecto y tal, y eso. Bueno, pues nada, pues muy bien, y nosotros le dijimos, estábamos mi sobrino y yo, que dijo, con 25 millones a fondo perdido montamos esto y nos sobra. Pues no, nos faltó. Empezamos a hacerlo, claro, sin dinero,
pues a base de créditos y de historias, empezamos a hacer las instalaciones, pues hacíamos 2 cabañas, nos quedábamos sin cuartos, teníamos que parar, teníamos que empezar otra vez, y lo que habíamos parado, pues algo se había estropeado y había que hacerlo de nuevo. Total, que nos fue muy mal, y bueno, nos fue muy mal, que en vez de 25 nos gastamos 65. Entonces fuimos a la administración y le dijimos, mira, nos hemos gastado 65, a ver cómo solucionamos esto, estamos empeñados en todos los bancos, yo hipotequé mi casa, en fin. Y, pues mira, pues hemos pensado que no os podemos dar los 25, que vamos a dar 6 millones. Total, que nos dieron los 6 millones, y bueno, y ahí a base de mucho luchar y de tal, pues hemos pagado todas las deudas, o sea, no te creas que es malo. Y hemos hecho una cosa que nos gustaba, o sea, hemos tenido la satisfacción de trabajar en lo que te guste y de disfrutar de lo que has hecho, y yo creo que hemos dejado una simiente ahí entre colegios que han venido, incluso turistas, porque aprovechamos el itinerario para los fines de semana, pues subir con turistas y que Pilar y Marta le vayan metiendo caña sobre el tema de educación ambiental. Creamos un tema que era el Quiérela porque la conoces, que decíamos nosotros, de eso, de conocimiento de la sierra, pues hacíamos excursiones en todo terreno, recorríamos todos los ecosistemas, pues yo qué sé. Y ya pues de ahí partió la historia, y ya te digo que hemos pagado casi todas las deudas, o sea que bien, los políticos nos dieron 6.250.000, entonces, de pesetas estamos hablando, o sea que eso. Y bueno, y desde entonces pues aquí estamos. Entonces se vino Aurelio, que se quedó sin trabajo, el que os comentaba cuando ya montamos esto, pues vino el hombre y se quedó aquí porque era amigo mío desde jóvenes, y ya pues estuvo aquí ayudándonos y tal, y luego estuvo también el Rubén, un sobrino suyo, o sea que ha pasado mucha gente. Pepe España, el de Cañada Real, también su primer trabajo al acabar la carrera se lo encargué yo aquí, lo hizo aquí, o sea que digamos que es el centro más antiguo de estos temas así que hay en España, y eso. Y los lobos, pues los lobos empezamos a criar con idea de repoblar en Sierra Morena, de pedir permiso a la administración, de acuerdo con la administración, y bueno, montamos ahí un tinglao hacia donde habéis ido, una cerca y todo eso, pero bueno, luego al final pues claro, los políticos y los lobos nos respetan mucho, y entonces no nos autorizaron, las cortamos y vamos al tema de la ganadería. Entonces el tema... Una preguntita. La puesta en valor de la zona la ha hecho usted, ¿no? Usted y Aurelio, sí, ¿no? bueno, la hemos hecho entre todos, o sea que vamos a ver, yo sí que creía en mi pueblo y en mi historia. Entonces, pues, la fábrica iba mal, había que salir por otro lado, yo el proyecto líder, y sí que me la he trabajado mucho, o sea, eso sí es verdad. Vale, y habiendo pino resinero, ¿por qué no...? Aquí no se hace la zona... Ahora se está empezando a resinar otra vez. Vamos a ver, aquí se resinaba siempre. Por ahí tengo yo un libro escrito de las explotaciones tradicionales, pues ahora el resinado y todo eso. Incluso pues a principios de siglo, vamos, en la primera mitad del siglo XX, vino también una empresa segoviana, la Unión Resinera, y se montó aquí. Pero lo que pasa es que, lo que pasa con todo, la resina dejó de tener valor. Era un trabajo muy duro, muy incómodo, y no compensaba. Entonces, ¿qué pasó? Murió por construcción, o sea, murió la resina, murió la madera, murió... Hay por ahí un libro con las tapas rojas que son todo cómo se explotaba la naturaleza en el siglo pasado, pero sosteniblemente y racionalmente, que era como se hacía en estas sierras. Por eso hoy en día es parque natural y está conservado como está conservado, porque nuestros mayores... Yo le decía en el prólogo aquel que me encargó aquí Federico, que mi madre no le había enseñado a nadie eso de que había que reciclar y de que había que separar y que no sé qué, porque no había que tirar. ¿Me explico? O sea, sí, que ella el vídeo, pues si era un tarro para la conserva del tomate, si era una botella para el licor casero, si era ropa, pues para hacer mantas retaleras, que no sé qué con los retales. Si era... Entonces... esos conceptos no los teníamos. Entonces, en la explotación de la naturaleza es igual. Los conceptos esos de que quede para mis nietos son muy viejos. O sea, que me refiero que en aquella época, pues cuando se cortaba clareo y se cortaba pensando en que tenías que dejar para tus herederos. Cuando se resinaba,
se resinaba un máximo de 20 centímetros de altura cada resinación, y pensando que el pino tenía que quedar vivo porque podían resinar luego tus hijos o tus nietos. Cuando se hacía carbón, pues se carboneaban 4 pies de la encina y se dejaba uno el mar derecho para que luego tu hijo pudiera volver a tal. O sea, se tenía ese concepto en la explotación del arrozado. Lo que pasa es que en la explotación de la naturaleza luego pasamos a una época, que fue la segunda mitad del siglo XX, más economicista. O sea, que había que rentabilizar el tema. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues oye, en vez de conservar pues un encinar, no sé, mezclado como aquí, un bosque clima como el que hay aquí arriba en el Calar del Medio, que tiene 47 especies de árboles y arbustos, la mayor biodiversidad de Europa posiblemente, pues ¿qué pasaba? Que no, que lo que interesaba eran los pinos, que crecían rápido, se vendían a la mancha para tirantes y no sé qué. Y entonces se ha modificado en esa segunda mitad mucho el territorio, o sea que se ha favorecido el que el pino, que en el fondo es una mala hierba, aunque Valencia no comprendáis ese concepto. Sí. Vosotros Pues eso, Yo no. lo que en principio era una mala hierba, se convirtió en, digamos, en la estrella de la corona. Pues todos los montes se convirtieron en pinares o de repoblación o de no repoblación o de facilitar que naturalmente subieran, pero monoespecíficos, con lo cual pues, los incendios van mucho más deprisa, el riesgo es mucho mayor, o sea, toda esta serie de historietas. Y volviendo al tema de la fundación de... Oye, esto me gusta mucho más que meteros el rollo de... Volviendo al tema de la fundación del parque, cuando empezasteis a poner las instalaciones y demás, ¿nunca habéis tenido problemas con la educación, o sea, con la población local, teniendo en cuenta que estáis metiendo un superdepredador que la gente de normal despreciaba y que hay No, vamos a ver, especies? se ha preocupado, o sea, que la gente, sobre todo los ganaderos, o sea, a los demás no, porque bueno, pensaban que les traía riqueza al pueblo cualquier historia que atrajera turismo y que eso. Los ganaderos sí que se han preocupado, pero hemos tenido la gran ventaja de que yo era ganadero y estaba metido en ese colectivo. Y bueno, y saben que yo pienso a lo mejor de manera un poco distinta a la gente que se ha encontrado ahora con el lobo de pronto, porque yo he sufrido el lobo. O sea, yo ya tengo una edad que he estado con el lobo en Sierra Morena, he estado con el lobo con el ganado, he hecho esperas a los lobos, he hecho no sé qué, o sea que lo he sufrido. Entonces, bueno, pues confiaban en que hiciéramos las cosas bien y que no fuera el soltar lobos ahí a... Porque ahora mismo se pueden y se deben soltar lobos en la zona de Sierra Morena. Aquí la sierra sería conflictivo, o sea, en la sierra de Segura me refiero, que vendrán y que ahora... Pero claro, para eso hay que ir preparando un poco. Han pasado 2 generaciones que no han tenido contacto con el lobo. Entonces, esa es una de las funciones de la asociación nuestra esta de lobo y transhumancia. Mi idea es llevar los pastores de aquí del sur a pasar sus vacaciones con pastores del norte que estén contendiendo con el lobo todos los días. Porque serán unas vacaciones formativas y aparte aprenderán que con el lobo se puede coexistir. No convivir, el ganadero y el lobo es difícil, pero coexistir se puede perfectamente. El otro día hubo una reunión en Madrid por lo del tema de Guadarrama, que yo quería haber ido y no hubierais venido vosotros, pues el otro día este sábado. Y bueno, y también tenía otro grupo y tal, pues me hubiera acercado, donde los informes que me han dado son muy buenos todo el mundo, o sea que hoy he hablado con uno de los que estuvieron y tal, en el sentido de que había ganaderos, había ecologistas, había guardas forestales, había incluso políticos, alcaldes de los ayuntamientos, y casi habían llegado a un consenso. O sea, es una primera reunión, pero por lo menos no hubo violencia, no hubo limar esquinas ahí, y que bueno, y que las cosas pues se vayan aceptando y unos tendrán que ceder y otros también. Pues eso, más o menos lo que sí tenemos todos claro es que el sistema es intentar que el lobo participe en la vida del medio sobre el que esté. O sea que si ahora llega el lobo a la Sierra Norte de Madrid, no tienen por qué desaparecer los ganaderos o los turistas o los no sé qué. El lobo tiene capacidad para superar
los turistas, los ganaderos, las historias. Ahora lo que no se puede hacer es decir, no, es que como vienen turistas, el ganadero tiene que tener al mastín atado porque puede morderle al turista o asustarle, porque el mastín es muy difícil que muerda, en muy pocos casos habréis oído. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que tú le has quitado la defensa posible al ganadero. O sea, lo que has hecho con obligarle a tener el mastín atado y a que el mastín no pueda estar suelto, es condenarle a que alimente él, digamos que de su bolsillo, al lobo para que lo disfrute el, pues no sé, el que va a desde Madrid los fines de semana. Y tampoco es justo. Tampoco es justo porque precisamente el que está en su medio es el ganadero. O sea, el que digamos que está fuera de su medio es el otro. Entonces, por eso os digo que es muy conflictivo y hay mucho que hablar, mucho que pensar, mucho que acordar para que esto pueda ir para adelante. Pero que hoy en día estamos en una situación muy buena para que el lobo se expanda y para que haya lobos en todos lados. Y es una situación muy buena, ¿por qué? Porque hay mucha comida, porque hay muchos ungulados salvajes, hay mucha posibilidad de cazar jabalíes, ciervos, corzos, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Va a predar sobre el ganado? Sí, pero eso lo habíamos aceptado todos. Siempre los que vivíamos en la época en que convivíamos con el lobo, pues ya sabíamos que en ganadería extensiva entre el 1 y el 2% se lo iba a comer el lobo. Y ya está, y tú lo aceptabas y no pasaba nada, pues ya lo sabías, que en la transhumancia, la que se rezagara, de que estuviera más vieja que no sé qué, o allí en la paridera en Sierra Morena o tal, iba a caer. Pues si tú llevabas, nosotros llevábamos entonces unas 4.000 ovejas, pues si llevabas 4.000 ovejas, pues había que 60 ovejas eran para el lobo. O sea que esas eran ya porque sí, porque era así la historieta. ¿Qué es lo más ecológico? Pues el funcionamiento natural, lo que hacen los ñus en el Serengeti, eso que habéis visto en la tele que vienen y van, pues lo mismo. Aquí es una zona que ahora la vamos a poner, ¿qué hago? Richard. ¿Y qué hago? ¿A dónde le doy? La nueva tecnología no es lo mío, ya. Venga, ya está. A ver. No, ahora ya directamente. Bueno, vamos a ver. Estos son los pastos de verano que tenemos aquí. Esto es la parte alta de la sierra y es donde el ganado está normalmente desde primeros de junio, que llega de Sierra Morena. Digo, y empiezo por primeros de junio porque es el año ganadero. El año ganadero para nosotros empieza siempre en San Pedro, que decimos que es el 29, es el 29 de junio, o sea, perdona, es de San Pedro a San Pedro. Entonces, pues, por eso empiezo por aquí, o sea, enseñando no en enero, que van a estar en Sierra Morena, sino que empiezo en junio. Entonces, pues, así es como está nuestro territorio en junio. Pues veis que está precioso, aquí acabamos de llegar de una vereda, ese caballo acaba de venir con las vacas, lo hemos soltado ahí mientras se organiza la tienda, tal, las vacas. Pues esto está precioso, hay agua para todos lados, hay vegetación, hay de todo, ¿no? Entonces son los calares que llamamos, que son lo mismo que pasa en, antes me hablaba alguien de Teruel, pues en la zona de Guadalaviar, o de Checa, o de los Montes Universales, de Albarracín, de toda esta zona cárstica, arriba tienen esto, esta zona, ¿no ves? Mira aquí los becerretes ahí por los tíos, que es una zona preciosa como ecosistema, o sea que es bonito, bonito. ¿Por qué? Porque aquí, cuando tú subes aquí, cada semana es un colorido distinto. O sea, este día estaba dominando el morado, por ejemplo, están los cojines de monja ahí funcionando y tal, pero en la otra que hemos visto antes, que no sé si al volverse para atrás, es el amarillo o es el blanco, pues cada semana es igual porque hay la floración de una de las especies, ¿no? Son especies muy pequeñitas, muy adaptadas a esto, que en invierno prácticamente desaparecen, pero en verano es una zona de muy poca abundancia, pero de mucha calidad de pasto. O sea, digamos que es muy buena, ¿no? Pues entonces, esto es calar. ¿Ves? Siempre hay agua en esa época, porque las urgencias hacen subir el agua por la galería del Endocar, por el interior del Endocar, y sale al exterior. Entonces crea pues, una serie de meandros por el efecto de la rotación de la Tierra, todos estos rollos que cuentan, y va, por ejemplo, recorriendo todo un polje. Un polje
es una unión de Dolinas, de Ubalas, os suena todo eso, ¿no? Bueno, sí, claro que os suena, lo sabéis. Bueno, pues esto es el Polje de la Cañal Espino, que hay una surgencia, sale, corre durante un par de kilómetros y luego se mete en un sumidero que se llama, o sea, vuelve a entrar, que eso os lo explicará Pilar cuando vayáis a Los Chorros, toda esta historia, vuelve a entrar dentro del Endrocars otra vez, para luego pues salir, por ejemplo, por Los Chorros, o sea que saldrá ahí. Pero esto ya os digo, esto es el tema de verano. Bueno, pues cuando llega el mes de octubre, noviembre, diciembre, pues dicen que por Los Santos nieven los altos y por San Andrés nieven los pies. Los Santos es a primeros de noviembre, esto ya se cubre de nieve. O teóricamente se cubría, ahora ya no suele ocurrir, pero bueno, lo ideal además es que se cubra. ¿Por qué? Porque va a ser el reservorio de agua de toda la zona, está lo que guarde el Calaray. Entonces, ¿qué pasa? Pues al cubrirse de nieve tienes que quitar el ganado de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo del ñu. Pues entonces cogemos y nos vamos a la zona de Jaén, de Ciudad Real, de tal, las zonas hacia el oeste, que llueve más, son más bajas y son más cálidas, donde no nieva. Y entonces vamos a ver si vemos por aquí cómo es ese, bueno, esto es trashumando, y eso suma este territorio. Nos venimos a este territorio. Esto es Sierra Morena, ¿no veis? Un encinar ahí adhesado, lo veis que está todo verde, todo es el mes de enero y fijaros cómo está de bonito y de eso que aquí está todo helado, o sea, lo que no está tapado por la nieve está quemado del hielo, ¿no? Entonces, estos son ovejas trashumantes y ecológicas también. ¿Qué es lo que te impone el tener ese ganado trashumante y ecológico? Pues lo primero que te impone es que tiene que ser una raza autóctona. Tiene que ser una raza que esté adaptada a eso. Yo traigo aquí un berricón francés y la producción va a ser mucho más buena. O sea, el cordero va a crecer mucho antes, va a poner mucho más grasa, va a ser mucho más grande. Pero cuando yo le tenga que hacer a esas ovejas 30 kilómetros de jornada diaria para irnos en 15 días o 20 días andando por ahí, pues no llega una. O sea, me he quedado sin la berrichón de aquí a Sierra Morena. Pues entonces, ¿qué pasa? Lo primero, primera base, pues una raza autóctona, es decir, una raza que se ha criado, ha evolucionado y se ha formado en el terreno, como un ciervo. Bueno, esto es un masticete, también con las cabras, y aquí aunque no hay lobos, a mí como me gustan los mastines, pues entonces llevo. Esto es el manejo de esta cabra, por ejemplo, aquí se está manejando sacando las preñadas para llevarlas aparte, pues entonces se coge con la garrota esa, se le echa la garrota al cuello y se agarran y es eso. Pues el mismo sistema que con lo de las ovejas, o sea, son sistemas de manejo, pues teóricamente, no sé, diferentes a los de. Tercera ganadería autóctona, la vaca berrenda. La vaca berrenda es la de los cabestros de los toros bravos, o sea, de ahí sí, los mansos, sí, sí, son los mansos. Bueno, son las madres de los mansos. Estas son las vacas de las que van a salir los mansos, o sea, son las madres. Es otra raza autóctona, que es de aquí también de la sierra y que también trashuma. O sea, que de las que también pueden hacerse los 30 kilómetros diarios por ahí subiendo y bajando sierras y tal. Esto es recién llegado a los pastos de aquí de verano, que acaban de venir de Sierra Morena, y vienen muy gorditas, van a coger 2 primaveras y es otra vaca igual. Pero que te digo lo mismo, el ovillo está criado aquí, estas también son ecológicas, y lo único que hacemos aquí es que lo que sea para aprovechamiento cárnico lo cruzamos con una raza cárnica. Es decir, que tenemos 2 tipos de sementales. El semental de la raza autóctona, o sea, un semental que es el berrendo, que de ahí dejamos todas las novillas que vamos a dejar de recrío, de futuras madres. Y bueno, y lo que se va a sacar para mansos y todas estas cosas. Y luego, pues para explotación hacemos lo que se llama, mira, los becerretes ahí trashumando. Tú fíjate con qué edad los tíos se tiran 200 kilómetros andando detrás de la madre, a ver de qué vaca consigues. Tú sueltas una charolesa, una de estas, y vamos, ni la madre ni el hijo. A los 10 minutos se te ha acostado y ha dicho, yo de aquí ya no me muevo, dame de comer y de beber, que estoy muy cansado.
lo cruzamos con esto. Este es el más rústico de todos los toros que hay de carne ahora mismo. Entonces, pues bueno, porque hubo épocas, yo he cruzado con todo. He cruzado con el Angus Aberdeen, he cruzado con el Charolés, he cruzado con el azul. Ninguno conseguía llevármelo de veredas, tenías que cargarlos en camiones, tenías que... Y este, que es el limusín, pues bueno, es un toro que hombre, no es lo mismo, tienes que cuidarlo, tienes que, pues eso, se apean, se tal, pero bueno, estos son jovencillos y desde jovencillos los vamos acostumbrando y medio nos dan resultado. Y luego el rendimiento de los novillos, pues es claro, mejor que si fuera puro. Mira, ¿ves? Esto aquí son unas vacas de vereda, ¿ves? Aquí vamos llevándolas, vienen de Sierra Morena, en la zona de Jaén, veis los olivos y vamos ya llegando a la sierra, ya se empiezan a ver ahí los pinos y todas estas cosas. Pues esto es una vereda que llamamos nosotros, esto es una cañada real y entonces vamos por aquí llevándolas. A ver, pues aquí estamos todos, está el viejo gordo ese que os está charlando y vamos ya empezando a subir a la sierra. Este es el vaquero, pues aquí se ayuda con dos perros careas que llamamos, dos perros de pastoriles, y bueno, pues se hace a caballo, se lleva el garrote como defensa y bastón de mando, y aquí está, en las paradas de la vereda, pues los bichetes aprovechan para mamar y se acabó y salimos para adelante. ¿Ves? Aquí tenéis, todo esto son berretas. ¿Qué es eso? Que son las de los mansos. Son el origen de los famosos cornilargos tejanos. Y esto, cuando vino un tejano una vez por aquí, el tío se volvía loco con las esas. Y claro, en las vacas viejas se le hace la misma forma a los cuernos. Está porque he ganado joven y todavía no lo tiene, pero no ves aquella ya como va cogiendo la... Bueno, pues todo esto... Esas son las que llegan a hacerse los cuernos, las cosas así. Bueno, en los tejanos sí, porque eso han ido seleccionando cuernos más largos. Estas no, pero vamos a ver, esta sí, a una amplitud así, sí, cuando la vaca ya tiene 12 o 15 años, sí se puede llegar a eso. Y la tercera historia son las bravas y los mansos, que hablábamos antes. Esto, mientras sumamos, estoy viniendo desde Sierra Morena, es en un sitio donde siempre aprovechamos para parar, porque hay la zona esta llanita y que hay mucho pasto y tal. Entonces los que están delante son los mansos y las que están detrás son las vacas bravas, ¿no ves? Que se ven mucho más chiquitinas, y estos, lo mismo que antes solo se veían hembras, ahora solo se ven machos en los pintados estos. Estamos saliendo, esto todavía estamos en Sierra Morena, pero saliendo de Sierra Morena hasta aquí, ¿no ves? Ahí va un vaquero con el caballo, no sé si lo veis, por aquí ya para juntarlas después de comer, para ir saliendo. Entonces luego veremos, ¿ves? Esto es, bueno, esto es una foto que se me ocurrió a mí hacer así, que se ven al fondo todas las bravas y dónde están, y aquí la montura, pues con la chaqueta del vaquero, en la cuerda, pues todo lo que va a necesitar. Estos son cabritos de estos que te digo que nacen en el campo, y esto será otro vídeo. Esto es un vídeo de la vereda, que cada vez que tú paras las vacas aprovechas luego cuando las echas a andar para contarlas, porque para saber si se te queda alguna. Hay veces que viajamos, pues esta vereda vienen 350 y 200, 550 vacas más otros 400 o 300 bichetes pequeños, o sea que viene un mogollón. Entonces, claro, cada vez que paras tienes que contarlas porque no sabes si se te ha quedado un becerrete acostado, entonces se te vuelve la vaca, entonces no sé qué, o sea que tiene mucha historieta. Entonces lo que se hace es que se ponen los dos mayorales, uno en un extremo y otro en el otro. Este es el mayoral de las bravas y al otro lado estará el de las mansas, ves allí, y luego los vaqueros pues las van haciendo pasar entre los dos. Entonces uno cuenta, por ejemplo, las vacas grandes y otro cuenta los...